Muy buenas noches con todos, soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IBEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente a Randy Navarrete Saavedra, a quien le damos la bienvenida a IBEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy son las garantías constitucionales como estrategias en la defensa técnica del proceso. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IBEJUR. Sin más preámbulo, doy paso a nuestro ponente, Randy Navarrete Saavedra, para que pueda dar inicio a su seminario. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿me confirma si se me escucha correctamente, por favor? Sí, se lo escucha correctamente. Correcto, muchas gracias por la invitación, IDEJUR, y muchas gracias también a quienes nos están viendo, a quienes nos acompañan en esta sala interactiva. En este tema que es muy interesante, sobre todo agradezco la oportunidad de ser quien inicia este ciclo de seminarios que han preparado en este bloque de parte de su Instituto de Defensa Jurídica, sobre todo porque considero relevante empezar por la base de la norma, que es la Constitución. Cuando me invitan a hacer esta ponencia, que por cierto, quería que me confirmen, son 30 minutos los que tengo, por favor, para más o menos no pasarme el tiempo, no me gusta hacerlo. Sí, tiene una hora, hasta las 8 de la noche. Genial, perfecto, mucha más libertad. Como decía, cuando me invitan a hacer esta ponencia, yo tengo una serie de temas que me gustan, que domino, que utilizo y que suelo explicar relacionados justamente al derecho constitucional, al derecho civil, al derecho administrativo, que son temas que en lo personal, como proyecto de abogado, como estudiante, como alguien que le gusta la academia y la doctrina, le parece siempre interesante, sobre todo aquellos temas que siempre están en constante debate, ¿no? Sobre todo en materia constitucional, de ciencias políticas. Pero esta vez dije y me decidí salir un poco de mi zona de confort, entendiendo que la mera doctrina o el mero conocimiento teórico no nos sirve del todo como estudiantes y como quienes practican el derecho, como hacedores del derecho. En ese sentido decidí un poco salir de esta zona de confort y explicar ¿cómo lo digo? El ya. Nosotros conocemos que tenemos una serie de garantías constitucionales, pero realmente sabemos cómo aplicarlas, realmente conocemos qué son las garantías constitucionales y cómo utilizarlas sobre todo como una estrategia de defensa técnica como abogados. Realmente conocemos estas herramientas constitucionales de defensa de los derechos fundamentales. Es en ese sentido que me decidí el día de hoy, esta noche, a tratar este tema, ¿no? Las garantías constitucionales como una estrategia de defensa. Por ello lo puse en la parte de abajo. Este es un análisis de algo que supuestamente, en teoría ya conocemos, que yo no podría poner en duda, porque en teoría las personas dicen, sí, yo sé que tengo, que existen sí garantías constitucionales en la Constitución, tenemos la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, y todas las que están amparadas en el artículo 200 de la Constitución. Claro, nosotros las conocemos, la pregunta es, ¿sabemos cómo aplicarlas? ¿Cuántos de quienes practican o ejercen el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, se han tomado un tiempo de revisar el nuevo Código Procesal Constitucional en relación, por ejemplo, a cómo funcionan ahora los mecanismos de las presentaciones de las demandas, un ejercicio de los derechos constitucionales? Es importante, como practicantes del derecho, conocer las garantías constitucionales, su funcionamiento y sobre todo cómo utilizarlas como armas, como estrategias para el ejercicio profesional. Eso es lo que voy a tratar de hacer esta noche, de explicar, de, digamos, hacer un desagregado de cómo funcionan estas garantías constitucionales en función a eso, a no solo verlo desde la perspectiva teórica o doctrinaria, sino ya en la cancha, como una estrategia. Naturalmente, y como a mí me gusta hacerlo, siempre es importante empezar por el inicio, nunca mejor dicho, preguntándonos qué son las garantías constitucionales. Nosotros las conocemos, la pregunta es, ¿sabemos qué son? Sabemos que están enmarcadas en el artículo 200 de la Constitución, que son 6, pero ¿qué son las garantías constitucionales? Lo que he puesto allí y que he podido rescatar de la mayoría de teóricos
es que son aquellas que buscan proteger los derechos fundamentales de las personas, pero también salvaguardar la vigencia de la Constitución. No son meramente herramientas que sirven para la protección de derechos, sino para la preservación del orden constitucional, para que una acción de un gobernante, de una norma, de un acto dentro de la administración pública y la ejecución del Estado, de cualquier entidad que pertenezca a la nación llamada Estado peruano, no atente contra la jerarquía constitucional. En ese sentido, las garantías constitucionales existen para proteger la rigidez constitucional. Si no tuviéramos garantías constitucionales, estaríamos en un sistema flexible de constitución. Pero no es el nuestro es un sistema rígido. Y como tal tenemos garantías constitucionales que buscan proteger la rigidez de la Constitución, proteger el orden constitucional, proteger la jerarquía y de paso proteger los derechos que reconoce esta misma Carta Magna. Es así que para proteger el artículo primero de nuestra Constitución, que establece que el fin supremo del Estado y de la sociedad es la defensa de la persona, ¿no? Y la defensa y la protección de la dignidad humana, para proteger eso tenemos garantías constitucionales. Para proteger todos los artículos enumerados en el artículo segundo de la Constitución, todos los incisos relacionados, también tenemos las garantías constitucionales. Para proteger ese números apertus del artículo 3 de la Constitución, que nos establece todos los derechos no enumerados, tenemos las garantías constitucionales. Porque si no tuviéramos garantías constitucionales, entonces tendríamos una constitución en vano. No habría necesidad de una constitución porque en cualquier momento puede venir cualquier persona, cualquier autoridad, cualquier funcionario, emitir cualquier clase de norma, aun si fuese apócrifa, y tener los mismos efectos. Por eso existen las garantías constitucionales. Por eso existe algo llamado acción de inconstitucionalidad, cuando un organismo del Estado busca emitir una norma de carácter superior, dígase una ley, una resolución, que atenta contra la Constitución. Entonces ahí nosotros decimos, a ver, espérate un ratito, ¿aquí quién manda? ¿Mandas tú o manda la Constitución? Aquí con qué sombrero se baila, ¿no? Entonces allí es donde se aplican las garantías constitucionales. No es el mero hecho de protección de derechos fundamentales, que eso sería reducirlo muy tribalmente. Es también el hecho del espíritu del mantenimiento de la jerarquía constitucional y la rigidez constitucional que nos rige, valga la redundancia. Es por ello que existen garantías constitucionales, para proteger y salvaguardarte a ti como ciudadano, a la sociedad en su conjunto y a toda la pirámide normativa que construye el Estado peruano, para no caer en anarquía. Es decir, muchas veces hemos infravalorado la importancia de las garantías constitucionales. Y digo que las hemos infravalorado porque nos olvidamos de su existencia. Ya en última instancia nos acordamos que existe. Y ya al final decimos, bueno, hay que utilizar una garantía constitucional, cuando debería ser la principal herramienta. En lo personal, y lo digo desde la posición que tengo, yo soy del grupo de personas que cuando redacta un escrito pone primigeniamente si es que ha habido una vulneración constitucional. Porque si tu pedido, tu argumentación jurídica, nace de la vulneración a un derecho constitucional, de la vulneración a la Constitución, y todo lo demás viene por añadidura, créeme que tienes por seguro que tu argumentación es legítima. Porque no va a haber otro argumento que esté por encima de la Constitución. Y porque cuando se debate entre la Constitución y los tratados internacionales, lo que va a prevalecer siempre es en lo que mejor favorezca a los derechos de las personas. Entonces siempre tiene que surgir esta argumentación desde la base de la Constitución.
Y siempre tenemos que tener en cuenta que las garantías constitucionales son una herramienta, una estrategia de defensa que nos va a acompañar todo el proceso y que la debemos utilizar, los debemos utilizar en el momento correcto, preciso. Que no sea la última arma que tenemos procesalmente hablando o técnicamente hablando, sino que sea una carta que tengamos en todo momento y que podamos utilizar cuando mejor convenga a nuestro proceso. A lo mejor, y tal vez desconocemos de los alcances de las garantías constitucionales. Cierto es que hace muy poco ha sido la modificatoria del nuevo Código Procesal Constitucional y muy poco se ha estudiado sobre su aplicación y hay mucho que se puede cuestionar y otras cosas que se pueden aplaudir. Pero lo cierto es que lo tenemos allí. Y si lo tenemos, hay que utilizarlo. Porque además, valga decirse, el Código Procesal Constitucional es bastante específico en función al proceso en sí mismo de las garantías constitucionales y establece cuestiones que parecieran hasta de sentido común. Una cuestión como que el principio de formalismo, ¿no? Perdón, el principio de informalismo debe siempre prevalecer para la protección de los derechos. No puedo yo exigirte que en una circunstancia en la que están a punto de violentar tus derechos, si tú quieras plantear una acción de amparo, yo a nivel de judicatura te diga, no puedo recibírtela porque sabes que mi horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, así que te espero el día de mañana en mesa de partes para que presentes tu demanda. No puede ser posible eso. Naturalmente hay determinados plazos, naturalmente hay determinados órdenes, pero cuando tu derecho fundamental está a punto de ser violentado, existe una necesidad imperativa de que el juez se pronuncie. No puede ser que cuando has sido detenido arbitrariamente, te exijan que tengas que enviar, imagínense, alguien está en la carceleta, y le digan, ¿quieres presentar una habeas data? Perdón, un habeas corpus. Perfecto, preséntalo, tienes que presentarlo de forma escrita, estos son los requisitos, estos son los datos, toma. Y toma tu lapicerito de por medio para que la puedas redactar. No puede ser posible eso. Porque hay una flagrante vulneración a un derecho a la libertad individual, que tiene que ser resuelto por el juez de causa. Entonces, las garantías constitucionales vemos que no se quedan únicamente en la protección de derechos, que también, sino que busca mantener el orden constitucional, la pirámide constitucional. Y en añadidura a eso, el nuevo Código Procesal Constitucional establece los caminos y los mecanismos para aplicarlo como una estrategia de defensa jurídica. Y no debe quedarse meramente en el conocimiento doctrinal, en el conocimiento teórico, o como último recurso, sino que debe ser lo primero que debemos prevalecer, los derechos fundamentales. Algo que parece tan sentido común, pero que muchas veces nos olvidamos. Porque si están violando un derecho tuyo, antes que violar una norma, están violándote un derecho, lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué va primero? ¿Que se violente una norma de menor rango o que se violente un derecho constitucionalmente reconocido? ¿Hacia qué me debo amparar yo como ciudadano? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Esos son las garantías constitucionales. Ese es el espíritu, la esencia de las garantías constitucionales. Que no se quedan únicamente en el artículo 200 de la Constitución, sino que garantías constitucionales son la Constitución. Esas son las garantías constitucionales. Entonces, yo me atrevo a preguntar, a ver, antes de ello, estoy hablando, me he dado cuenta mucho, de las garantías constitucionales. Y sí, efectivamente, yo me voy a atrever a preguntar, ¿cuáles son las garantías, las 6 garantías constitucionales que veremos en breve, son las únicas garantías constitucionales? Estas 6 que estamos aquí, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de constitucional, acción popular y acción de cumplimiento, ¿son las únicas?
Primero veamos cuáles tenemos literalmente escritos. La habeas corpus, que está allí para salvaguardar el derecho a la libertad individual y todos los derechos conexos, lo que implica que tú no puedes ser detenido arbitrariamente. Habeas data, que existe para proteger el derecho a la información, al acceso a la información, y al mismo tiempo el derecho de restringir aquella información que es tu privacidad. Para eso existe la habeas data. Estos son dos procesos que se separan con el objetivo de poder distribuir estos derechos fundamentales a la información y la privacidad en el caso de habeas data y a la libertad individual y derechos conexos en el habeas corpus. Luego tenemos la acción de amparo, que es mucho más amplia, mucho más grande, que lo que busca es proteger todos los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución que no estén incluidos ni en el habeas corpus ni en el habeas data. Dígase el derecho a la vida, el derecho a la salud y cualquier otro derecho enmarcado dentro del artículo 2, que es bastante grande, y le agrego yo el artículo 3 en su número zapero. Todos los derechos reconocidos por la Judicatura, por el Tribunal Constitucional. Luego tenemos la acción popular, que es como la acción de inconstitucionalidad, pero para normas de menor rango, de rango más pequeño. La acción de cumplimiento, que es cuando un funcionario no quiere cumplir con el ejercicio de sus funciones, ni con una norma específica, y ahí es donde surge la acción de cumplimiento, donde es el Poder Judicial quien ordena a la autoridad el cumplimiento de la norma, de la resolución, de la ley, del reglamento y así demás. Y la acción de inconstitucionalidad, que va, como su propio nombre lo dice, contra aquellas normas inferiores a la Constitución que atentan o buscan que se aleje o se elimina o se suprime a la Constitución. Es decir, no se le tome en cuenta una norma que está alejado, que está fuera del orden constitucional. Ante este tipo de normas se aplica la acción inconstitucional. ¿Quiénes pueden plantear el habeas corpus? Cualquier ciudadano. ¿Quién puede plantear el habeas data? Cualquier ciudadano. ¿Quién puede plantear el habeas corpus? Cualquier ciudadano. La acción popular y la acción de incumplimiento de igual manera. Y la acción de inconstitucionalidad, esa sí la pueden hacer solo determinados funcionarios públicos. Dígase gobernadores regionales, alcaldes, presidentes, congresistas, un 25% de ellos, un grupo muy grande de peruanos, colegios profesionales es que sobre su materia y otros, ¿no?, reconocidos por la Constitución. En ese sentido, la Constitución reconoce estas 6 garantías constitucionales, ¿no?, textualmente, artículo 200. Pero tal como le decía yo hace muy poquito, ¿son las únicas? Una pregunta bastante válida. Un segundo. ¿Son las 6 que hemos visto las únicas garantías constitucionales? Ahora quiero poner en duda su conocimiento, porque iniciamos diciendo que en teoría lo sabíamos. Ahora vengo y pongo en duda lo que sabíamos. ¿Realmente son las únicas garantías constitucionales? Veamos qué nos dice la doctrina también. Veamos qué nos dice la doctrina. Yo no soy una persona que tiende a citar autores muy antiguos, me gusta la producción científica nueva, pero esta vez hice una excepción, con una serie de palabras que me parecieron bastante precisas sobre lo que estamos hablando. Amancio Alcorta, en 1881, allá cuando recién surgían las primeras nociones de derecho constitucional, en su libro, en la página 21, nos dice que las garantías constitucionales, o cuando se refieren, cito textualmente, a garantías constitucionales, he citado textualmente tal como lo escribió el autor, se entiende que es a todas aquellas que protegen y amparan el ejercicio de los derechos.
Repito, todas aquellas garantías que protegen y amparan el ejercicio de los derechos. Entiendas entonces que las garantías constitucionales no son cerradas, tampoco son restrictivas. Que nuestra Constitución establezca 6 procesos para hacer valer nuestras garantías y derechos no debe entenderse como una forma restrictiva o cerrada de garantías constitucionales, sino que debe mantenerse o entenderse de forma abierta, tanto para la Constitución como para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Y les doy un ejemplo. En cuanto a las garantías constitucionales de tipo procesales. Garantías procesales constitucionales reconocidas por la Constitución. La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa. Entonces, mira, esos son derechos. No, también son derechos, pero son sobre todo garantías que te reconoce la Constitución dentro del proceso penal. Yo no puedo juzgarte sin un debido proceso. Y si eres el agraviado, yo no puedo negarte la tutela jurisdiccional efectiva. Si eres una persona de escasos recursos, no puedo negarte el derecho a la defensa, porque de hacer cualquiera de estas, yo estaré vulnerando tus derechos. Y tienes estas garantías procesales en lo penal que te amparan. Son garantías constitucionales en el proceso penal. También hay garantías constitucionales de tipo procesales en el proceso civil. La igualdad formal y material ante la ley, igual el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa. Son garantías constitucionales, así están reconocidas por la doctrina, por el marco normativo, por la jurisprudencia, que la vamos a ver más adelante, aunque no son procesos enmarcados en el artículo 200 de la Constitución para el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, yo en un proceso penal estoy en el proceso, no me notifican, estoy yo defendiendo a un imputado, no me notifican, no me hacen llegar las resoluciones judiciales, y recién el último día me avisan que han declarado culpable a mi representado. Oye, yo como abogado me voy a dar cuenta y voy a decir, a ver, espérate un ratito, para tu coche, ¿no? Para tu coche, a ver, ¿qué pasó acá? He estado muy ocupado, he estado haciendo X o Y cosas, no me he dado cuenta y de pronto me dicen que ya está sentenciado. Ni siquiera me han avisado resoluciones judiciales, ni siquiera me han invitado a la audiencia. ¿Cómo que ya está sentenciado? Ah, nos olvidamos de notificarte, va a decir el Poder Judicial. Lo siento, excuse me, pido disculpas. I'm sorry. ¿Qué voy a decir yo ahí como abogado? ¿Puedo ir contra el entregado por una falta administrativa? Sí. ¿Puedo ir contra el juez por omisión de sus funciones? Sí. Pero ¿saben qué puedo hacer? Puedo aplicar mis garantías constitucionales y decir, a mi representado se le ha violentado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Vuelvo a preguntar, ¿son o no son garantías constitucionales? Garantías reconocidas por la Constitución. Porque están allí para salvaguardar los derechos fundamentales y se activan cuando hay que proteger los derechos fundamentales. Y cuando una decisión de este tipo, que va en contra de la libertad personal, está violentando esa resolución judicial, esa sentencia, ese fallo, está violentando directamente a la Constitución y al ciudadano agraviado, que indistintamente de si es o no culpable, en el proceso mismo se le ha violentado su derecho a la defensa, la presunción de inocencia, todos los derechos, porque no se le ha permitido su derecho a réplica, no se le ha permitido su defensa. Y allí se activan las garantías constitucionales. ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación? Ahí yo tengo la acción de amparo, la acción de habeas corpus, para poder aplicar yo mi apelación ante esta decisión judicial, que va contra la Constitución y las leyes. Entonces, y por eso yo a esta diapositiva le puse las otras garantías.
Entendamos que no es un número cerrado las garantías constitucionales, sino que la Constitución en sí misma, incluida senda jurisprudencia internacional, nos establecen también otras garantías constitucionales. En este caso yo he citado de tipo procesales porque me parecen las más claras, las más visibles, pero no se entienda que son las únicas. Existen para proteger los derechos de las personas, como hemos dicho, y para proteger el orden constitucional. Entonces, y solamente para aclarar este punto, para que no piensen que a lo mejor estoy hablando sandeces y dicen, ¿cómo va a ir a contradecir a la Constitución? La Constitución solo reconoce 6 garantías constitucionales, artículo 200, Randy. ¿Y qué nos dice la jurisprudencia? Tribunal Constitucional, las 4 sentencias que he colocado. El expediente 728-2008, proceso de acción, proceso de habeas corpus. Vuelvo a repetir, la Constitución en su artículo 200, garantías constitucionales, nos establece procesos. ¿Pero qué nos dice esa sentencia, por ejemplo? Se declara fundada por violar el principio de la presunción de inocencia. Garantía constitucional, derecho fundamental. Sentencia 424-2021, recaída en el expediente 475-2020, proceso de amparo, Tribunal Constitucional. Se declara fundada y nulo todo lo decidido, todo lo juzgado, por vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa. Les invito a revisar. Sentencia 425-2021, igual, recaída en el expediente 3581-2017, proceso de amparo. Igual, por vulnerar el debido proceso, el derecho a la defensa, como garantías constitucionales se declara fundada la demanda. Por tanto, nulo todo. Borrón y cuenta nueva. Sentencia 142-2021, recaída en el expediente 2165-2018, proceso de habeas corpus, se declara fundada también por vulnerar la garantía constitucional procesal del derecho a la defensa. Ahí está. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Ya lo establece. No les invito a leer todas las sentencias, que si quieren háganlo, que son muy bonitas. Vayan al fallo nomás, a la última página. O no la última. En todos estos, en la gran mayoría hay votos singulares, pero al menos al final de la sentencia ustedes van a ver. Fallo, tal. Se resuelve, declarar nulo todo lo cual. Ya está. Porque se ha vulnerado una garantía procesal que tiene el individuo. Ahí está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. No lo digo yo. Entonces, habiendo revisado todo lo anterior, sabiendo que existen garantías constitucionales, entendiendo que debemos utilizar, y habiendo visto que pueden servir como estrategia de defensa, yo les pregunto, ¿saben cómo y cuándo usar las garantías constitucionales? Hay, las conocemos, sabemos cuáles son, pero no sabemos aplicarlas. ¿De qué me sirve lo conocido? Es cierto, el conocimiento no ocupa lugar, se suele decir, pero ¿de qué me sirve tanto conocimiento si no sé utilizarlo en la praxis? No se preocupen, ahora vamos a responder esas preguntas. Primero, la acción de habeas corpus. ¿Quién la puede presentar? Cualquier ciudadano que sienta vulnerado su derecho a la libertad personal y derechos conexos. En su defecto, su representante legal, abogado o representante por poder. ¿Se puede hacer de qué manera? De forma escrita. Esto es, lo he sacado del nuevo Código Procesal Constitucional, por si acaso, lo pueden revisar, está en los primeros artículos nada más. Se puede realizar de forma escrita y también de forma verbal. ¿Puedo yo, si es que me detiene la policía por más de 72 horas sin causa justificable, solicitar un habeas corpus ahí, in situ? Sí, sí puedo, de forma verbal. También de forma electrónica, por mensaje, por donde tú quieras, la puedes presentar. Solicitas que vas a presentar tu recurso y das de conocimiento al juez de causa. Naturalmente tienes que explicar de forma precisa
los acontecimientos que suscitan, y las pruebas si es que lo tuvieran, que suscitan la presentación de la verdad. Esos son los requisitos que nos presentan. ¿Ante quién se presenta? Ante el juez o secretario, ¿no? Y lo presentas ahí. No hay requisitos de formalidad porque se te está vulnerando el derecho a la libertad. Y nadie puede vulnerar un derecho a la libertad. Entonces allí, principio de informalidad, no más preséntalo como puedas, pero preséntalo para que se active la tutela jurisdiccional efectiva y podamos. Eso es lo que nos trata de decir la judicatura. Ahora, caso distinto es en el proceso de amparo, proceso de verdad, el proceso de cumplimiento. Allí sí se solicita que sea de manera escrita y se presenta naturalmente ante un juez constitucional, civil o mixto, según corresponda, y debe contener alguna información relevante. He hecho una excepción, la excepción del amparo virtual. No sé si conocían este caso da para otra ponencia, otras 2 horas. Pero, en resumidas cuentas, para no extenderlo demasiado a lo mejor, el proceso de amparo virtual es una sentencia dada por un juez cuyo caso se presenta de manera remota en el contexto de la pandemia. No se presentó de manera escrita, sino de manera remota, con el objetivo de que se pueda emitir una sentencia para la protección de los derechos en un derecho que estaba a punto de ser vulnerado. Es un caso bastante interesante. He tenido la oportunidad de escuchar al juez que emitió la sentencia explicar su caso, y la verdad es que es una excepción que debemos tomar en cuenta para fines de entender también cómo funciona el proceso de amparo en función a la protección de derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es el contenido que debe tener una acción de amparo, una verdad, una acción de cumplimiento? Anoten. Eso está en el código. Designación del juez ante quien se interpone. Señor juez de la Sala Constitucional D. Nombre, identidad, el domicilio del demandante. Yo, Randy Ray Navarrete Saavedra. Identificado con DNI número. Domiciliado en tal lugar. O con domicilio procesal en tal lugar si es que tiene un representante legal. Nombre y domicilio del demandado. Si es una persona, si es una entidad, si es un representante de una entidad, interpongo demanda de amparo contra, o demanda de verdad contra el alcalde de la municipalidad provincial D, con domicilio procesal en Avenida Las Flores, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Corrientes. Ya está. Continuamos, la relación numerada de los hechos. Ahí es donde te pones a contar tu historia. A mí me gusta plantearlo de la siguiente manera. Yo estoy en el grupo de personas, no sé si muy joven o muy viejo, en el grupo de personas que considere que aquí es donde tú debes contar tu novela. Cuéntame tu novela. Yo he leído sendas demandas además, donde les gusta poner la muletilla, ¿no? Punto número 1, que con fecha tal. Punto número 2, que con fecha tal. Punto número 3, que quiere que comprar ese abogado, no ese representante legal. Cómprenle un queque, porque mucho que pone. Entonces, cuéntame una historia, utiliza otros conectores. Eso es lo que tiene que ir allí. Conecta con el juez que vas a hablar. Hay que tener en cuenta algo, si te están vulnerando un derecho, tú no aplicas el formalismo. Tú aplicas hasta cierto punto el sentimentalismo. Señor juez, con fecha 11 de abril del 2023, en la jurisdicción de tal, los efectivos de la Policía Nacional del Perú me detuvieron ilegítimamente, sin decirme causa de detención, sin estar yo en flagrancia ni haber cometido ningún ilícito, estando yo detenido por más de 72 horas. ¿No? Eso es en el caso de un habeas corpus que lo quieras presentar de forma escrita. O que con fecha tal interpuse yo una solicitud de transparencia a fin de obtener información relacionada con mi ejercicio profesional en la municipalidad provincial de, habiendo pasado los 10 días calendarios después de expedido mi recibo, no he obtenido respuesta.
apelé el silencio administrativo, fui hasta el Tribunal de Transparencia, no me quisieron dar información y hoy estoy en este proceso contencioso, en la vía judicial, a fin de obtener esta información que me parece de suma relevancia para la ciudadanía. Y ahí tú me cuentas la historia, sin muletillas, siendo conciso también, pero claro, para conectar con la judicatura, para conectar con el representante de la ley, con quien va a emitir la sentencia. También tiene que dejarse claro cuál es el derecho constitucional que se me está agrediendo. Entonces yo solicité, no se me dio respuesta, vulnerándose mi derecho al acceso a la información establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, enmarcado en tales jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecido como un derecho humano dentro de la Carta de Naciones Unidas, qué sé yo. Ahí va un poquito también la capacidad que tiene un practicante del derecho de convencer, de persuadir con argumentos. Que el argumento jurídico no sea únicamente copiar y pegar el código, o la ley, o la norma, o la constitución, o el tratado. Que sea explicarme cómo aplico yo lo que tú me estás citando en el caso expuesto también. Eso es lo que va allí. También, como ya se dijo, los derechos que se consideran violentados o amenazados, ¿no? De no atenderme se me estará atentando el derecho a la salud. Y el petitorio, finalmente lo que se solicita, ¿no? Por tanto, solicito que este hospital proceda a atenderme porque yo tengo el derecho y qué sé yo. Y finalmente la firma del demandante o de su abogado, y la del abogado también, ¿no? Ahí va. Si no es del demandante, a lo mejor es un representante, un apoderado, qué sé yo. Pero así tú redactas la demanda que vas a presentar al juez, que luego va a decidir sobre tu caso. Posteriormente vamos a ver en materia del nuevo Código Procesal Constitucional que hay determinados plazos de respuesta, que se pueden impugnar las decisiones. ¿Cuándo se presenta este tipo de acciones? A lo mejor en algunos casos es cuando ya se ha agotado la vía administrativa o cuando ya se ha agotado la vía judicial. Hay otras situaciones en las que no tengo que esperar que se agote nada, directamente voy al juez. En el caso de la acción de amparo, por ejemplo, se está vulnerando mi derecho, ¿qué día voy a votar? Y solo llega al Tribunal Constitucional cuando ya se ha agotado la vía judicial. Así es como funciona. Y esa es la estrategia de defensa que tenemos que tener siempre a la mano. Inicio un caso, ya tengo que tener listo una demanda en caso de que se vulnere algún derecho. Tengo que tener listo mi formato, mi plantilla. Estoy en un proceso penal, se me vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se me vulnera el derecho el derecho a la defensa, inmediatamente planteo. ¿No? O esperas, te enteras de que ya se emitió la sentencia y planteas, apelas. Apelas a que todo sea nulo porque se ha vulnerado. Porque se ha vulnerado mi derecho. Y yo no puedo seguir en este proceso y desconozco esta sentencia porque se ha vulnerado mi derecho a la defensa. O a la debida motivación de la sentencia también, que es un derecho, una garantía que tenemos dentro de la judicatura. Entonces depende, ¿no? Pero allí están las garantías. Y todo el catálogo de derechos, y el número aperto, y todos los derechos que nos ha ido reconociendo nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, estas herramientas constitucionales, estas garantías constitucionales, debemos entenderlas ya no solo desde la perspectiva doctrinaria, es lo que quiero persuadir esta noche. No solo las conozcamos por conocimiento general, reconozcamos que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico
nos dan la poderosa herramienta de defender nuestros derechos de forma directa, ya no de forma indirecta. Y que las garantías constitucionales son eso, son estrategias de defensa. Y que ya vimos que siempre y en todo lugar van a buscar proteger los derechos fundamentales de las personas y, y mantener la jerarquía de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Eso es el objetivo y la razón por la que en este momento decidí tocar este tema para salir de mi zona de confort y poder hacer entender a ustedes, estimado auditorio, que esas son las garantías constitucionales, para eso están allí. Y hay que revisar el nuevo Código Procesal Constitucional, que también daría para otra ponencia, revisando, ¿no?, artículo por artículo, o a lo mejor garantía por garantía, o proceso por proceso, cada una de las garantías constitucionales, y cuál es el mecanismo de acceso a ellas y de funcionamiento dentro de la Judicatura Nacional. Entonces, y en síntesis, y ya para culminar, presento las referencias bibliográficas para que puedan saber de dónde saqué la información. Es trascendental reconocer que las garantías constitucionales no solo están allí como estrategias de la última salida, ¿no?, sino que, aunque son mecanismos de última ratio, ¿no?, también son mecanismos y estrategias de defensa, especialmente para aquellas específicamente relacionadas a materia de cuestiones de pleno derecho en materia constitucional. Ahí ya ni qué decirlo, lo primerito que vamos a presentar. Pero seas en el proceso administrativo, penal, civil o cualquier otro donde se vulnere un derecho, se esté a punto de vulnerar un derecho, no duden en que las garantías constitucionales son una estrategia de defensa técnica dentro de nuestro ejercicio profesional. Con eso doy por concluida esta ponencia. Mi nombre es Randy Navarrete, estoy a sus servicios. Y si es que hubiera alguna pregunta, queda presto al auditorio que nos está viendo en este momento. De haber alguna pregunta, por favor, realizarla en este momento. Parece que todo ha quedado claro. Y Idesjur agradece a nuestro ponente Randy Navarrete Saavedra por su excelente seminario que enriquece siempre nuestros conocimientos jurídicos respecto al tema de las garantías constitucionales como estrategias de defensa en técnica de un proceso. Ponente, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, no hay ningún problema. Todo sea por la difusión de esta bella carrera y el ejercicio profesional. Claro que sí, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como Idesjur. Además, visítenos también en nuestra página web www.idesjur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por Idesjur. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, ponente, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. No, el agradecimiento es a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Muy buenas noches.